En esta cuarta sesión de nuestra clase de lógica vamos a abordar la segunda parte del juicio. Sabemos perfectamente que el juicio es la enunciación de la realidad. Si lo enfocamos desde el punto de vista lingüístico, la enunciación es parte de lo gramatical. Por eso, el lenguaje y las estructuras del pensamiento están en estrecha relación. En esta sesión abordaremos entonces la enunciación tanto unimembre como bimembre, estableciendo que un juicio es una sola enunciación. Hablar entonces del juicio desde el punto de vista de la lógica es hablar de proposiciones. En el plano de la lingüística es hablar de enunciaciones. Y en la enunciación gramatical establece que la enunciación o construcción nominal está fortaleciendo las formas elementales de pensamiento, mientras que la enunciación bajo la construcción verbal estará soportando las formas complejas de pensamiento. ¿Cuál va a ser la diferencia entre las dos construcciones? Pues simplemente que el enunciado unimembre no tiene verbo, mientras que el enunciado bimembre tiene un verbo en forma personal. Esa va a ser la gran diferencia. El verbo que ya nos va a determinar dos o más elementos que van a intervenir dentro de la enunciación, mientras que la construcción nominal es una construcción única. Por eso su estructura es núcleo y modificador, que ya habíamos dado en la introducción en la sesión anterior. Los núcleos, generalmente los sustantivos, y los modificadores directos, porque también tenemos modificadores indirectos, viene siendo el adjetivo. Si nosotros dentro del enunciado unimembre tratamos de identificar la estructura núcleo modificador, el núcleo lo vamos a encontrar en el sustantivo casa, y el adjetivo, que es grande, pues viene siendo la estructura M, el modificador directo. Sin embargo, dentro de la construcción unimembre también podemos encontrar modificadores indirectos, y esos modificadores indirectos que agrandan un poco la enunciación puede ser el complemento determinativo o la aposición. ¿Qué características tiene el complemento determinativo? El complemento determinativo generalmente se va hacia la línea de la sustancia, de la materia. Si nosotros tenemos el núcleo que es mueble y nosotros especificamos de qué es, de madera, nos da la esencia, tendremos aquí en la construcción de madera un modificador indirecto. Ese modificador directo se le denomina complemento determinativo. También dentro de los modificadores indirectos de la construcción nominal encontramos lo que es la aposición. ¿Qué entendemos por la aposición? Un modificador directo, la ciudad de las fresas, que equivale al núcleo de la enunciación. El núcleo, en este caso, es el sustantivo Irapuato, y la aposición, la ciudad de las fresas. Recalcando entonces, la aposición es una construcción nominal que equivale al núcleo de la enunciación. Esto es
respecto a las formas elementales de pensamiento. ¿Por qué formas elementales? Porque simplemente se nombra la realidad con algún atributo. A diferencia entonces de las formas complejas, donde en la enunciación vamos a encontrar la estructura SP. La enunciación es una construcción verbal que se puede dividir en enunciado simple y enunciado compuesto. En esta sesión, como estamos hablando del juicio, estamos en una simple enunciación de una oración. Cuando ya relacionamos una oración con otra, estamos dentro de la oración compuesta, pero ya no corresponde al juicio, sino ya entraríamos al tercer nivel del pensamiento, que es la argumentación. Entonces, nos quedaremos únicamente en función del enunciado simple. El enunciado simple o construcción verbal, su estructura es SP. ¿Qué quiere decir la S? Que es un sujeto que existe dentro de la enunciación, que puede ser expreso o tácito, y un predicado que afirma o niega algo del sujeto. ¿Cuáles son los sujetos expresos cuando se encuentran de manera evidente dentro de la enunciación? ¿Cuáles son los sujetos tácitos donde no aparecen dentro de la enunciación, sino van a estar escondidos dentro del verbo? ¿Cómo podemos nosotros identificar el sujeto expreso y el sujeto tácito? El sujeto expreso lo vamos a identificar en la siguiente enunciación. Vean la enunciación tipo. Cada día este buen hombre entrega la comida a los pájaros. Tenemos un sujeto que está realizando la acción. Para esto se nos hace la pregunta: ¿cómo vamos a identificar tanto el sujeto expreso como el tácito? A través de dos preguntas: ¿quién y qué? Si nosotros a la enunciación, cada día este buen hombre entrega la comida a los pájaros, hacemos la pregunta: ¿quién entrega la comida a los pájaros? Y la respuesta va a ser este buen hombre. Aquí vamos a tener el sujeto expreso. ¿Y cuál es entonces el sujeto tácito? Lo vamos a encontrar en la siguiente enunciación. Si yo tengo el enunciado golpeó la puerta, nos hacemos la pregunta: ¿quién golpeó la puerta? Y evidentemente que no está en la enunciación, sino que el sujeto está escondido en el verbo. Tendremos entonces ahí el sujeto tácito. Estas dos estructuras son fundamentales para la denominación de enunciado bimembre. Dos estructuras que vienen a conformar la enunciación. Cuando se estudia el enunciado simple, la clasificación del enunciado es ubicarnos según la intención del hablante y según el verbo. Según la intención del hablante, tendremos enunciados declarativos, dubitativos, desiderativos, interrogativos, exclamativos y los imperativos. Esto le va a dar un toque de sentido a la enunciación, porque el enunciado declarativo es aquel que afirma o niega. Llegó tarde, estamos afirmando. No pudo asistir. Enunciado declarativo, afirma o niega. Enunciado dubitativo, expresa duda. Y ahí viene la enunciación: tendrá entre 15 y 16 años.
no sabemos cuál de los dos. Desiderativo expresa un deseo, ojalá no tarde. Interrogativo cuestiona, ¿quién tocó? Exclamativo expresa un estado de ánimo, qué lástima. Imperativo expresa una orden o un mandato, retírate. Podemos entonces observar que la enunciación no es nada más a nivel formal, sino que esa forma encarna un contenido y una intencionalidad. Vuelvo a mencionar, afirma o niega, establece dudas, expresa deseos, pregunta, manifiesta estados de ánimo o bien da una orden o un mandato. La segunda línea de clasificación del enunciado simple es la clasificación del enunciado según el verbo. Y tendremos entonces verbos transitivos, intransitivos, reflexivos, unipersonales, recíprocos e impersonales. Esta clasificación la trabajaremos en las clases que tendremos a través de las plataformas. Transitivos, intransitivos, reflexivos, unipersonal, recíproco e impersonal. Cuando se analiza el enunciado bimembre, se dice que la gramática lo determina como la unidad mínima de comunicación en el sistema de la lengua y que va a tener como elemento fundamental un verbo en forma personal. Por eso, cuando hablamos del enunciado bimembre, decimos que tiene un verbo en forma personal. De ahí se van a desprender los complementos del verbo, que va a ser complemento directo, complemento indirecto, circunstancial y complemento agente. ¿Por qué se denomina complemento directo? Porque es la persona o cosa que recibe la acción del verbo. Fíjense muy bien en relación con el complemento directo. Persona o cosa que recibe la acción del verbo. Se puede sustituir por los pronombres la, las, lo y los. Vean el ejemplo, golpeó la puerta. Si identificamos nosotros el sujeto, tendremos que hacer la pregunta, ¿quién? ¿Quién golpeó la puerta? Ya mencionamos que es un sujeto tácito. La acción de golpear, ¿quién la recibe? La puerta. Por eso, es la persona o cosa que recibe la acción del verbo y viene siendo la puerta el complemento directo. Mencionamos que se puede sustituir por los pronombres la, las, lo y los. Si sustituimos la puerta por el pronombre, tendremos la simple enunciación la golpeó. Ahora pasamos al indirecto. Este complemento no recibe la acción, sino los beneficios de la acción. Al igual que el directo, se puede sustituir por los pronombres le y les. Veamos el ejemplo tipo que nos ha servido para fundamentar el organizador. Cada día este buen hombre entrega la comida a los pájaros. Si nosotros analizamos la persona o cosa que recibe la acción es comida, entonces comida es el complemento directo. ¿Quién se va a beneficiar? Los pájaros. Entonces los pájaros viene siendo el complemento indirecto. Vamos a sustituirlo, ya que los pronombres lo pueden hacer,
le y les. Entonces nos va a quedar la enunciación. Cada día este buen hombre les entrega la comida. Sustituimos les por los pájaros. Si sustituimos el complemento directo por la, las, lo y los, según el caso, nos va a quedar de la siguiente manera. Cada día este buen hombre la entrega a los pájaros. Entonces, ahí tenemos ya los dos complementos, el complemento directo y el indirecto. Pasamos ahora al circunstancial y el agente. El circunstancial nos va a presentar varias opciones. Puede ser de lugar, de tiempo, de cantidad, de modo o de instrumento. De lugar, fue al cine. Al cine, circunstancial de lugar. De tiempo, llegó tarde. Tarde, circunstancial de tiempo. De cantidad, le costó mucho dinero. Mucho dinero. Cantidad. De modo, llegó con enfado. Con enfado, circunstancial de modo. Y el de instrumento, que nos plantea el objeto con el cual se realiza la acción, con un pequeño desarmador descompuso el televisor. Con un pequeño desarmador. Y finalmente el complemento agente, que es producto de la voz pasiva, que trabajaremos en las videoconferencias y donde reafirmaremos sobre todo los complementos que enunciamos en la última parte de la sesión. Con esto vamos a cerrar la sesión el día de hoy mencionando que el juicio es la enunciación de la realidad. Esta enunciación gramaticalmente está soportada a través de la construcción nominal y de la construcción verbal.